Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Salvador, por la presentación y muchas gracias a Farmamundi, en especial a Iñaki, por invitarme a participar en esta mesa de reflexión interdisciplinar, de distintas disciplinas, sobre el comercio internacional, las patentes y la propiedad industrial, la propiedad intelectual y el derecho a la salud. Una cuestión que en este momento pues, resulta muy relevante no solo por la importancia que tiene primordialmente en los países en vías de desarrollo, donde la situación es verdaderamente pues, pasmosa, ¿no? Es aterradora la realidad que viven, sino que también, y como ya se indicaba en alguna de las ponencias anteriores, pues porque ya nos empieza a tocar un poquito en nuestras pieles y entonces ya nos empieza a preocupar, si cabe, un poco más desde nuestros propios países. La idea de la ponencia, cuando reflexionaba con Iñaki sobre cómo enfocarla, era la idea de no reflexionar tanto sobre la perspectiva jurídica en la aplicación práctica del derecho tal judicializada, es decir, no atender tanto a los casos concretos llevados a los tribunales respecto al conflicto que puede haber entre la realización del derecho humano a la salud y el conflicto con la propiedad intelectual y concretamente con la patente farmacéutica, sino hacer una reflexión más bien filosófica internacionalista desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y viendo un poco, no tanto los conceptos concretos, analizando los conceptos concretos de derecho a la salud y propiedad intelectual, patente, sino más bien qué implicaciones conlleva el marco normativo internacional que rige ambos derechos y cómo la colisión entre ambos puede llegarse a un buen puerto, cómo podemos de algún modo solucionar tal colisión. Pues bien, se ha hablado ya un poquito antes por Eduardo de los derechos humanos. Quiero retomar en ese punto la evolución de los derechos humanos. El derecho humano a la salud forma parte de la segunda generación de derechos. La primera generación corresponde a la de derechos civiles y políticos, que surgió, pues como ya había comentado antes, un poco a raíz de la Revolución Francesa, de la Declaración de Virginia de Estados Unidos de 1776. Surge a raíz de esos movimientos, esos son hechos concretos, pero la realidad es que es un proceso evolutivo y progresivo de un protagonismo del ser humano en el derecho internacional que ha conllevado a su vez, lógicamente, una cierta erosión de la soberanía del Estado. El Estado, en este proceso evolutivo de reconocimiento de los derechos humanos, ha visto la necesidad de proteger al ser humano, de proteger esos derechos y de positivizarlos, es decir, de dejar constancia en la norma de que esos derechos existen. Y por eso mismo pues, se ha llevado a cabo un proceso de aquella primera generación de derechos surgida de ese momento concreto, una segunda generación de derechos que son los derechos económicos, sociales y culturales, surgidos sobre todo a raíz de las luchas sindicales posteriores a la revolución industrial. Todo ese proceso ha llevado a una positivación y a un reconocimiento expreso del derecho internacional de los derechos humanos, principalmente en el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Ello se produce a raíz tras la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 y el texto que manifiesta más claramente ese proceso es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que reconoce en el artículo 25, como ya ha comentado antes el compañero, el derecho a la salud. Pero una de las cuestiones principales que hay que destacar de la Declaración Universal es también que reconoce internacionalmente la igualdad en derechos de todas las personas. Esta declaración pues viene, desde luego, es indudable su relevancia, pero posteriormente, 2 décadas después, en 1966 concretamente, se aprueban 2 pactos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos pactos tienen el valor añadido
a la Declaración Universal de que suponen la manifestación expresa por parte de los Estados de la aceptación de los derechos en ellas reconocidos. Es decir, los Estados, a través de la ratificación de los mismos, se obligan a respetar estos derechos. Y en concreto, en la actualidad, 163 Estados son parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 115 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, bueno, tomaremos como referencia el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como marco de referencia de este derecho, del derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos humanos. En concreto, su artículo 12 se refiere al derecho a la salud y lo reconoce para toda persona el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y establece una serie de medidas que los Estados deben tomar de cara a que ese derecho sea respetado. En concreto, se refiere a la reducción de mortalidad y mortalidad infantil, el sano desarrollo de los niños, el mejoramiento de los aspectos de higiene en el trabajo y del medio ambiente, prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas, cuestión que tiene que ver directamente con el medicamento y con lo que posteriormente es la patente farmacéutica a la que nos referiremos, y la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y los servicios médicos en caso de enfermedad. El pacto lo que implica es que los Estados deben crear condiciones para que este derecho sea respetado, sea cumplido y sea protegido y que las personas vivan de la manera más saludablemente posible. Al amparo del pacto se crea un comité, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuya función es, por un lado, velar por el cumplimiento del pacto, es decir, los Estados rinden cuentas ante él por el cumplimiento o no de los derechos contenidos en el pacto, pero también realizar recomendaciones a los Estados y también analiza, estudia los distintos derechos en el pacto recogidos. Así, pues, adopta distintas observaciones generales que suponen la interpretación sobre los derechos contenidos en el pacto. Pues bien, la observación general 14 se refiere en concreto al artículo 12. En concreto se titula esta observación el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Esta observación general del año 2000 establece la clara vinculación entre el derecho a la salud y los demás derechos humanos. Afirma además que el derecho a la salud no solo abarca la atención a la salud oportuna, sino que tiene relación con otros factores determinantes de la salud, como pueden ser el acceso al agua limpia potable, condiciones sanitarias adecuadas, suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y en el medio ambiente, acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Es decir, la observación que emite el comité establece claramente la interdependencia e interrelación que existe entre el derecho humano a la salud y el resto de derechos. El comité además recuerda con esta observación pues lo que las conferencias internacionales de derechos humanos previas, las más relevantes en el asunto que abordamos es la Conferencia de Teherán de 1968 y sobre todo la Conferencia Internacional de Viena de 1993, en las que se reconoce la indivisibilidad, interdependencia y universalidad de todos los derechos humanos. Es decir, cuando se toca un derecho humano, el resto de derechos también se vienen vulnerando. Es decir, la afectación de un derecho supone la afectación de otros. Y también incluyen, por supuesto, el principio de no discriminación, que es la clave de los dos pactos de 1966. Pues bien, este es por un lado la cara, digamos, positiva del derecho humano a la salud, como viene reconocido en los textos internacionales. El principal es el pacto del que estamos hablando, del 1966, pero también viene reconocido para colectivos específicos como los niños, en la Convención de los Derechos del Niño, para las mujeres, en la Convención contra la Discriminación de la Mujer, y así en otros textos internacionales de derechos humanos que se han ido aprobando posteriormente a los pactos. Pues bien, esa es una cara, como decía. La otra cara sería la de las obligaciones que ello conlleva.
Y la propia observación del comité y lo que se viene entendiendo por la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos establece que los Estados, al ratificar estos pactos, asumen ciertas obligaciones respecto a los derechos humanos. Por un lado, la obligación de respetar, por otro lado, la obligación de proteger y, por otro lado, la obligación de realizar. ¿Qué implican estas obligaciones? La obligación de respetar los derechos humanos, y en concreto el derecho humano a la salud, significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de este derecho o de limitarlo. La obligación de protegerlo lo que implica es que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos o contra grupos. Y, por último, la obligación de realizarlos lo que significa es que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Dicho esto, otra cuestión que hay que destacar también del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es que establece una cláusula, si se quiere denominar original, cuando menos, que es la implementación progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales. El pacto hace una referencia a la condición de los recursos de cada país para hacerlo, pero hay que entender que esto, y aquí no tenemos mucho tiempo para extendernos en ello, pero ello no conlleva una falta de exigencia a unos u otros países de acuerdo con la situación de desarrollo que conlleve, sino que implica el respeto, la protección y la realización de estos derechos de una manera progresiva, entendida de que cada vez debe ser mejor que en el momento previo y realizando esfuerzos por parte de los Estados en tal sentido. Por tanto, nos encontramos con un derecho internacional de los derechos humanos que reconoce un estándar mínimo de derechos, que implica que son derechos inalienables, son inherentes al ser humano, y, por otro lado, entendemos la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. La consecuencia es que el derecho humano a la salud, por tanto, resulta interrelacionado e interdependiente del resto de derechos humanos, de la realización de los demás derechos humanos. En tal sentido, una de las obligaciones básicas que recogía esta observación general del comité, una obligación básica de los Estados, es la de establecer un nivel mínimo esencial de derecho a la salud, y en ella la prioridad están los medicamentos esenciales. ¿Qué es lo que significa esto? Que el medicamento se convierte así en un elemento fundamental de la realización plena del derecho a la salud. Y la relación entre ambos resulta evidente. Las causas de la realización efectiva del derecho a la salud pueden ser evidentemente varias, pero una de ellas es la del medicamento, y de ahí la relevancia de tratar aquí la cuestión de la patente farmacéutica y de cómo puede afectar el control de precios o el monopolio de la venta de medicamentos al ejercicio efectivo y a la aplicación del derecho humano a la salud. Hay ya personas que han hablado de la cuestión de la patente y que saben, desde luego, muchísimo más que yo sobre la cuestión de las patentes, con lo cual no me voy a extender mucho en esto. Ya sabemos que implican el conjunto de derechos exclusivos sobre un producto que supone un descubrimiento, una innovación, y que es susceptible de ser comercializado con exclusividad durante un periodo de tiempo. En el caso de la patente farmacéutica, evidentemente, supone una afectación al derecho a la salud cuando una persona ve limitado su acceso a un medicamento por el precio elevado o por la inexistencia de un medicamento al respecto. Esta cuestión de la patente farmacéutica pertenece al ámbito del derecho de la propiedad intelectual y, bueno, como digo, de hecho después se va a hablar también sobre el tema, así que no me voy a extender mucho, solamente hace una pequeña referencia a la heterogeneidad normativa que existe al respecto. Las patentes, por un lado, pues son concedidas a nivel nacional, existe una normativa interna respecto al régimen de patentes, pero también existe el acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio del ámbito de la Organización Mundial del Comercio.
Y no podemos olvidar el resto de normativa relacionada con el ámbito económico y social en lo que es la arena internacional, es decir, en el derecho internacional. Si bien nos encontramos con esta normativa más relacionada con el comercio, nos encontramos también con la Carta de las Naciones Unidas, que en 1945 ya establecía los criterios a seguir en el progreso económico y social. Y, de hecho, su capítulo 9 se refiere directamente a la cooperación internacional por parte de los Estados y expresa en su preámbulo que la voluntad de los Estados es emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Por otro lado, pues posteriormente al acuerdo que habla de los aspectos de propiedad intelectual, se aprobó la Declaración de Doha en el año 2001, que pretende flexibilizar, en cierto modo, estos acuerdos y se debe, sobre todo, a la preocupación de muchos países sobre el acceso al medicamento y cómo permitir que esa flexibilidad facilitara la aplicación de políticas públicas de salud que evidentemente facilitaran la protección de tal derecho. Por tanto, nos encontramos, como digo, en un marco normativo muy heterogéneo, muy variado, con normas de distinto carácter y de distinto rango, y, por otro lado, con un proceso evolutivo dentro de las Naciones Unidas que, pues, en sus orígenes tenía los principios y valores reflejados en la Carta de Naciones Unidas y que confrontan con la actualidad económica que va por otros derroteros. De tal forma que, pues, gran parte de la doctrina ha venido a defender el establecimiento de un nuevo orden económico internacional en el que se retomen, en cierto modo, tales principios y valores y se establezcan unas relaciones, digamos, en términos coloquiales, más justas entre los Estados y en términos comerciales. Vemos, por tanto, que con unas y otras cuestiones se plantea un conflicto entre el derecho humano a la salud y el derecho a la propiedad intelectual, que se manifiesta en la patente farmacéutica, y ese conflicto es al que nos vamos a referir ahora. Hablamos de un conflicto entre una cuestión humana clave, como es la integridad física y mental de las personas, incluso la propia existencia. En muchas ocasiones, la muerte es el resultado de una falta de acceso a un medicamento o de una mala atención sanitaria, y de cuestiones que, pues, podemos decir que, siendo realistas, no afectan tanto a la defensa a la protección del intelecto, de la invención, sino, siendo realistas, hablamos verdaderamente del lucro, del beneficio económico que resulta de la comercialización de... ¿Ya? Vale, me apuro. Del beneficio económico que dan los medicamentos, ¿no? Siendo realistas, esta es la situación. Y para intentar ahondar en ello, podemos atender a diferentes perspectivas. Podemos hablar de la finalidad que tienen ambos derechos. Evidentemente, el derecho a la salud tiene la intención de proteger la integridad de la persona, la vida. En teoría, el medicamento también tiene el mismo fin, pero vemos que la patente, pues, parece proteger otros intereses que no tienen que ver con esto. Como no me puedo extender más en ello, me voy a pasar a la perspectiva que me parece más interesante y que sí que quería incidir aquí, que es una perspectiva desde la teoría del derecho. Y en esto os voy a leer una cita que me parece muy interesante, que dice: la multiplicidad de las funciones exigidas al Estado social, la inflación legislativa, la pluralidad de fuentes normativas, su subordinación a imperativos sistémicos de tipo económico, tecnológico y político, y, por otra parte, la ineficacia de los controles y los amplios márgenes de responsabilidad de los poderes públicos generarían una creciente incoherencia, falta de plenitud, imposibilidad de conocimiento e ineficacia del sistema jurídico. Esta cita, que tiene ya unos 20 años, pertenece a un autor italiano, Luigi Ferrajoli, y, en mi opinión, refleja claramente la esencia y la naturaleza y la complejidad
de esta cuestión y de muchas otras cuestiones en derechos humanos. Es decir, estamos hablando de una sobrelegislación o un exceso de normas en algunos ámbitos que llevan a cierta confusión y, por otro lado, a una eficacia del control de esas normas. Pues bien, nos encontramos, como hablábamos, con un derecho humano, el derecho humano a la salud, por otro lado, con un derecho de propiedad intelectual, la patente farmacéutica. El derecho humano es reconocido a todas las personas en condiciones de igualdad. Lo dice la Declaración Universal, lo dicen los pactos internacionales y lo dice, en definitiva, el derecho internacional general. El derecho de propiedad, por el contrario, está reconocido a un grupo determinado de sujetos y en determinadas circunstancias. Apreciamos así, además, un carácter supranacional de los derechos humanos por toda la teoría del derecho internacional de derechos humanos que ya he mencionado. La cuestión que me parece a mí relevante es que valoramos el derecho a la propiedad al mismo nivel que otro tipo de libertades, de derechos civiles y políticos. Y esto lleva a cierta confusión. Y creo que hemos de considerar las diferencias claras que hay entre los derechos humanos, por un lado, y los derechos patrimoniales, por otro. Es decir, los derechos humanos, como venimos defendiendo, son universales y además son inalienables. Es decir, no se pueden enajenar, no se puede renunciar a ellos. Mientras que los derechos patrimoniales no son así. Los derechos humanos son universales, son inclusivos, mientras que los derechos patrimoniales, sin embargo, son exclusivos, es decir, pertenecen a un determinado grupo, en unas determinadas circunstancias y con distintas... bueno, en definitiva, esto significa que cada uno podemos disponer de distintos bienes, es decir, no establece parte de un principio de desigualdad, de que yo no tengo por qué poseer las mismas cosas que posee otra persona. Sin embargo, en cuestiones de derechos humanos todos tenemos el mismo derecho, hablamos de universalidad. Y por otro lado, es importante recalcar que los derechos humanos, además de inalienables, son indisponibles. Como decía, no pueden expropiarse, no pueden decidirse en términos políticos o de mercado y, sin embargo, los derechos patrimoniales sí son disponibles, sí son negociables y sí son alienables. Y consecuencia de esto es que se pueden modificar, se pueden transmitir, se pueden extinguir e incluso se pueden expropiar, cosa que evidentemente los derechos humanos no. La conclusión a lo que quiero llegar con todo esto es que los derechos humanos, y en concreto el derecho humano a la salud, es una norma en sí misma. Sin embargo, el derecho a la propiedad intelectual y en concreto la patente farmacéutica, que es lo que venimos hablando, no es una norma en sí misma, es un derecho predispuesto en una norma. Por tanto, las normas de derecho de propiedad intelectual predisponen una situación jurídica que, como efecto de los actos de ellas mismas, se prevé así. Por tanto, podríamos concluir que la violación del derecho humano a la salud invalidaría las normas que la contraríen y, desde luego, supone la existencia de unos límites y unos condicionantes al desarrollo normativo y político que los poderes públicos deben hacer respecto a tal derecho.